Tardes y buenos días a los que se conectan desde América Latina. Mi nombre es María del Mar Rivero y soy la responsable de conocimiento de Ongawa. Y en nombre de Ongawa os doy la bienvenida a este seminario en el que intentaremos dar respuesta a una pregunta que nos hicieron hace ya un par de años desde los equipos de compañeros de Ongawa que trabajan en Centroamérica apoyando la gestión comunitaria del agua, en concreto desde Nicaragua y Guatemala. Y la pregunta es: ¿cómo afecta el cambio climático a los servicios de agua y saneamiento rural y cómo es posible hacerlos más resilientes? Y todo esto hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, conscientes de que hablar de los servicios es mucho más que hablar de sistemas y de infraestructura, y que hablar de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento es mucho más que solo la prestación del servicio. Y con este reto, y gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Comunidad de Madrid, nos pusimos a trabajar, a investigar y sobre todo a involucrar a otros actores, tanto de España como de Centroamérica, para poder dar algo de luz a esta pregunta. Y finalmente hoy, en este seminario, tenemos el placer de compartir algunos de estos resultados, los resultados de este proceso, que ha sido un proceso especialmente colaborativo. Durante la próxima hora y media vamos a conocer los avances de la comunidad internacional en materia de conceptualizar y medir lo que es la resiliencia climática de los servicios rurales de agua y saneamiento. También vamos a tener la oportunidad de compartir varias herramientas que se han diseñado específicamente para este fin, para medir esa resiliencia climática de las organizaciones de gestión comunitaria de servicios de agua y saneamiento. En concreto, una diseñada dentro de este programa de la cooperación española, y otra promovida por la administración costarricense. Y finalmente vamos a poder conocer hasta qué punto algunos de los sistemas de información que se utilizan actualmente para levantar información sobre los servicios de agua y saneamiento rural pueden también informar acerca del grado de resiliencia climática de estas organizaciones. La sesión terminará con un espacio abierto al público asistente para que tomen la palabra y compartan sus preguntas, comentarios, sugerencias. Para ello, desde ahora mismo pueden escribirnos a través del panel de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, identificándose siempre que sea posible y especificando a qué ponente va dirigido su cuestión. Y en unos días compartiremos la grabación de esta sesión y cualquier documento, informe, presentación, herramienta que se vaya a mencionar durante el seminario. Así que esa pregunta ya la damos por respondida. Sí, vamos a compartirlo absolutamente todo y les va a llegar a todos y todas a sus correos electrónicos en unos días. Sin más, quiero dar la palabra a Maite Martín Crespo, que es jefa de área de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Dirección de Cooperación Sectorial Europea y Multilateral de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Maite. Pues muchísimas gracias, Mar, a ti y a todos los compañeros que están aquí presentes, tanto de Ongawa como el resto de ponentes que han aceptado participar en este evento, en el que tenemos muchísimo interés, y también felicitarlos por el éxito de la convocatoria y agradecer también la asistencia, ¿no? Porque para nosotros, bueno, para todos los que estamos aquí, yo creo que este tema es clave en el desarrollo. Para la ECID, para la cooperación española, no solo es el tema del agua y el saneamiento una de las prioridades fundamentales, sino también la adaptación al cambio climático. En este caso, ambas cosas las vamos a ver de manera conjunta y es muy importante que así sea, porque normalmente nos podemos encontrar que se abordan como de manera aislada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde la agencia trabajamos con el enfoque de derechos humanos, que precisamente es vuestra seña de identidad como Ongawa, así que estamos muy interesados en que fomentemos esta manera de trabajar y este enfoque también, y destacar también la importancia que tiene trabajar en el ámbito rural, porque es donde tenemos como Cooperación Española puesto el foco y donde pretendemos sobre todo reducir las desigualdades. En este sentido, decir que nosotros desde la Cooperación Española trabajamos con todos los instrumentos. Probablemente en la región el más conocido es el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento, pero en este caso esta herramienta que vais a presentar salió de un instrumento muy interesante que tenemos, que es la convocatoria de innovación, y donde lo que fomentamos sobre todo es la gestión del conocimiento y la formación de alianzas multiactor. De hecho, vamos a ver ahora que son muchas personas, como has dicho tú, ¿no?, las que han participado en este trabajo que vais a presentar.
Así que, bueno, nuestra experiencia es que siempre que trabajamos en medio ambiente, que es mi especialidad, hay que trabajar con equipos multidisciplinares. También exige siempre estar muy al día de lo que son las innovaciones y combinar la tecnología con el factor humano. Y bueno, os felicitamos sobre todo por el interés que ha despertado vuestro trabajo. Contad con todo nuestro apoyo y estamos deseando que nos aclaréis qué es esto de la resiliencia climática aplicada a los servicios rurales de agua y saneamiento, cómo medirla y cómo conseguir que los servicios sean más resilientes. Así que muchísimas gracias. Todo vuestro. Muchas gracias a ti, Maite. Y pues respondiendo a Maite y a muchos cientos de personas que nos preguntaron lo mismo, vamos a empezar poniendo un marco conceptual a este webinar que es eminentemente práctico, pero que tiene una primera parte, como digo, más conceptual, en la que nos van a compartir los avances en materia de consenso internacional en qué significa precisamente esta resiliencia climática de los servicios de agua y saneamiento rurales y cuál es el proceso actual en el que se encuentra la definición de indicadores para que esa medición sea una realidad. Y para eso tenemos el placer de contar con un colaborador y amigo, Jorge Álvarez Sala, que es especialista en agua, saneamiento e higiene de la sede de UNICEF de Nueva York y además es co-chair del grupo de trabajo de clima de la Alianza Sanitation and Water for All. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias, María del Mar. Un placer estar esta mañana para los compañeros y compañeras que están en América Latina y buenas tardes para todos quienes nos seguís desde España o de otros lugares de Europa. He preparado una presentación muy breve como marco de partida sobre los elementos de resiliencia al cambio climático, en particular en servicios rurales de agua y saneamiento. Y bueno, simplemente comentar que mi breve presentación quería empezar con algunos datos del reciente informe del JMP, del Sistema Global de Monitoreo de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, que fueron publicados pues hace apenas un mes y que muestran un poco cuál es la situación de partida. Bueno, pues voy a empezar mostrando muy brevemente algunas diapositivas. Muchas de ellas son gráficas que aparecen en el informe que veis en la imagen a la derecha, el informe del JMP. Como podéis ver, a nivel global, en los últimos 24 años o 25 años, el primer cuarto de siglo, la población urbana ha aumentado de una manera muy significativa. La población rural ha aumentado, pero de una manera menos pronunciada. En el caso de la población rural, hemos subido de 3,3 mil millones a 3,5. Como podéis ver en la diapositiva, ha aumentado de una manera bastante significativa el porcentaje o la cantidad de población que tiene servicios gestionados de manera segura. Sin embargo, seguimos teniendo un número, la verdad es que bastante importante de población que o bien practica la edificación al aire libre, como podéis ver en la imagen inferior izquierda, o bien sigue bebiendo agua superficial o de fuentes no seguras. Para poder conseguir llegar al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.1 y 6.2 de acceso universal a agua y saneamiento, en el caso del agua necesitamos multiplicar por 8 el ritmo actual y me parece que es por 6 el ritmo actual en saneamiento. En el contexto latinoamericano, los niveles de incremento son parecidos, como vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, en el que podemos hacer un zoom al contexto de América Latina. Y quería presentar esta diapositiva porque, como podéis observar, hay varios países en la región para los que desgraciadamente no tenemos suficiente información que permita hacer una desagregación, sobre todo en los niveles básicos,
y los niveles de gestión de agua y saneamiento seguros. Podemos ver países bastante grandes, con mucha población en América Latina, donde desafortunadamente tenemos valores de cobertura básica suficientes, y es una necesidad, considero, particularmente importante en el contexto latinoamericano, puesto que si no las necesidades reales que no se conocen si no se miden. Si no sabemos realmente el porcentaje de población en el contexto latinoamericano que tiene acceso a agua y a saneamiento gestionados de forma segura, es muy difícil que los políticos, que los right holders, en inglés, los gobiernos que son responsables de la provisión de los derechos humanos al agua y al saneamiento, los tengan en cuenta en sus políticas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver muy brevemente cómo en el contexto específico de América Latina los incrementos de cobertura tanto en agua como en saneamiento siguen siendo insuficientes y sigue habiendo un porcentaje demasiado alto de población que no tiene ni siquiera acceso básico a agua y a saneamiento. Si vemos la siguiente diapositiva, yo creo que es bastante reveladora. De nuevo, no están todos los países porque lamentablemente no tenemos esa desagregación por nivel básico y nivel de agua y saneamiento seguro, pero podemos ver como de los 10 países de los que hay datos desagregados por nivel de servicio, ninguno va a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles de agua y de saneamiento en zonas rurales. Un país está retrocediendo en agua gestionada de forma segura, que es Ecuador, y 4 países están retrocediendo en saneamiento mejorado: Surinam, República Dominicana, Guayana y El Salvador. Y ninguno está en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. De nuevo, de los 10 países de los que hay información que nos permite hacer este tipo de análisis. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver de nuevo la información desagregada por país. Creo que es difícil ver en la imagen cada uno de los países, pero bueno, las diapositivas se compartirán después de la presentación, así que podrán tener la posibilidad de ver ese detalle. Y en la página web del JMP, en washdata.org, pueden tener acceso a toda la información y pueden tener acceso a generar este tipo de imágenes específicas para su país y para su contexto específico. La siguiente diapositiva, pasando ya de página, bueno, está bastante cargada, pero simplemente quería hacer una transición de esa realidad que nos golpea día a día, y es que lamentablemente en el contexto latinoamericano, a pesar de que muchos de los países están ya en unos niveles de renta media o renta media alta que deberían permitir que a estas alturas los niveles de cobertura fueran muchísimo más altos, sino haber alcanzado ya la cobertura universal. La realidad es que el cambio climático ya está aquí, está afectando al contexto latinoamericano y al resto del planeta de una manera muy intensa, muy rápida y que está ocurriendo ya. No solamente estamos hablando de un futuro y de unos escenarios a futuro, sino que muchos de los países están viviendo el impacto del cambio climático. Yo lo resumo en tres elementos. En primer lugar, el cambio climático se siente de una manera muy importante a través del agua: agua, demasiado poca o demasiado contaminada. Y es un poco lo que representan estas dos figuras de una publicación antigua de UNICEF, ¿no? Todos los impactos que tienen el cambio climático, las sequías y las inundaciones, en este caso, en la infancia, pero podemos aplicarlo al resto de la población. En la diapositiva también muestro un análisis relativamente reciente de UNICEF, en el que establece que casi 1.000 millones de niños están expuestos hoy a un estrés hídrico elevado o extremadamente elevado. 939 millones de niños, podemos multiplicar por 3 para saber la población global, están expuestos a escasez de agua elevada o extremadamente elevada,
y 436 millones de niños viven en zonas de vulnerabilidad hídrica elevada o extremadamente elevada, que es un índice que ha desarrollado UNICEF y que tiene en cuenta los niveles de cobertura del JMP, pero tiene en cuenta otros elementos digamos, de presencia física o de escasez física o de vulnerabilidad física del agua, así como la distribución de la población. De nuevo, los impactos del cambio climático en el sector del agua y saneamiento ponen en riesgo los avances, no suficientes, pero los avances realizados en lo que llevamos de siglo, y realmente es un elemento que, bueno, que si todos ustedes están aquí hoy es porque es un elemento que preocupa y que nos debería preocupar como sector. En la siguiente diapositiva quería presentar una iniciativa que se ha hecho a través de Saneamiento y Agua para Todos, y es el disponer de una definición normativa, de una definición que permita que todos entendamos lo mismo como servicios de agua, agua, saneamiento e higiene resilientes al clima. La definición es probablemente muy teórica, y lamentablemente no tenemos tiempo para ver en profundidad cada uno de los elementos de esta definición, pero en la página web de Saneamiento y Agua para Todos, luego compartiré el link, pueden tener acceso a la publicación que se lanzó en noviembre de 2024 en la COP29, y en la que hablamos de cómo los servicios tienen que anticipar, responder, afrontar, recuperar, adaptarse y transformarse. Cada una de estas palabras tiene muchísimo significado y tiene un impacto muy importante en el tipo de intervenciones y en el tipo de actividades que se tienen que desarrollar. Quería compartirles a continuación muy brevemente cuál es la experiencia de UNICEF al respecto. En 2019, UNICEF estaba pensando cómo adaptar nuestros programas a hacerlos resilientes al cambio climático, y desarrollamos lo que llamamos el SHIFT. Nos dimos cuenta de que el cambio climático afecta a todos los países y a todo el mundo, y que no podíamos tener programas resilientes al cambio climático y programas convencionales. Todos nuestros programas en los más de 100 países donde tenemos programas de agua y saneamiento tenían que ser resilientes al cambio climático, y en base al marco el GWP, el GWP y de UNICEF, que se había desarrollado unos años más atrás, desarrollamos estos 9 pasos para ayudar a nuestros programas a trabajar en ese proceso de incrementar la resiliencia frente al cambio climático. Compartiré luego la guía. Lamentablemente está solamente en inglés, pero bueno, quería comentarles que bueno, es un proceso que sigue en transición. No podemos decir 6 años más tarde de lanzar este Shift que el 100% de nuestros programas sean resilientes al cambio climático a fecha de hoy, pero sí que se han hecho avances bastante importantes que quería pues compartir con ustedes. Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver un poco cuáles son los principales progresos realizados en este tiempo. Más de 34 millones de personas disponen de servicios de agua resilientes al cambio climático en más de 73 países. Más de 19 millones disponen de servicios de saneamiento resilientes al clima en más de 62. Más de 11.000 sistemas de agua están abastecidos con sistemas solares en más de 77 países, una de las grandes apuestas de UNICEF en este sentido. Y hemos intentado, teniendo en cuenta que UNICEF trabaja con socios, con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, hemos trabajado de manera muy intensa en el diseño y mejora de capacidades en la promoción tanto de energía solar como en el que el sector entienda cuáles son estos elementos. Una de las áreas donde nos sentimos más orgullosos es en haber contribuido a que el agua y el saneamiento sean una de las 7 prioridades del Global Goal Adaptation, del marco de adaptación global que se dieron todos los países hace apenas un par de años en la COP28.
En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos más de trabajo de UNICEF a nivel global y a nivel regional, haciendo una expansión de partenariados. Tenemos que conseguir que el sector de clima y el sector de agua y saneamiento hablen, se junten, encuentren foros y espacios donde puedan discutir, porque lamentablemente todavía se trabaja de una manera muy aislada en silos. Como he mencionado anteriormente, la formación y la asistencia técnica para el acceso a financiación climática es una de las cosas que más llama la atención al sector, un sector que necesita recursos financieros masivos, y en este contexto pues, se busca todas las opciones, pero esta financiación climática no va a llegar si el sector no entiende cuáles son los elementos que tienen que ponerse en marcha para transformar realmente el sector. Los fondos van a llegar posteriormente, no van a llegar antes de hacer esa transformación. Bueno, no quiero robar más tiempo porque creo que tenemos una sesión bastante interesante, pero bueno, aquí tienen mi correo electrónico y mis datos por si quieren contactarme, y por supuesto estaré dispuesto a responder preguntas al final de la sesión, y compartiré en el chat algunos links de documentos. Sin más dilación, te devuelvo la palabra, María del Mar. Pues muchas gracias, Jorge. Muy interesante, porque estamos viendo que es un proceso vivo, ¿no? Se están haciendo avances, eso es lo importante. Yo creo que el tomar conciencia de que es un tema que no está por llegar, sino que el cambio climático y la necesidad de afrontar, ¿no?, las amenazas climáticas es una realidad ahora mismo, y que se están dando pasos adelante. Eso está bien. Y lo que nos facilita el dar el paso al siguiente bloque en este webinar, que es precisamente ver cómo se está avanzando para, de alguna manera, apoyar a esos comités de agua que actualmente en América Latina se estima como en 100.000 comités de organizaciones comunitarias del agua que dan servicio a millones de personas actualmente, y que no pueden quedarse cruzados de brazos esperando, ¿no?, a que esos avances de la comunidad internacional pues, puedan facilitar, ¿no?, el poder implementar mejoras. Así que, bueno, vamos a compartir en concreto dos herramientas que se diseñaron recientemente con el mismo objetivo, que es precisamente medir en la práctica, de alguna manera, el grado de resiliencia climática de estas organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento rural. En concreto, las dos se centran en la región de Centroamérica, y eso, dan respuesta a esta demanda de instrumentos, de herramientas prácticas para empezar a avanzar, ¿no?, sin esperar, ¿no?, a que esa agenda internacional pues vaya avanzando. En concreto, vamos a empezar con un caso del índice de vulnerabilidad climática que hemos desarrollado en consorcio entre la Universidad Politécnica de Madrid, la empresa iCatalyst y Ongawa, dentro del marco de este proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación y la Comunidad de Madrid. Se trata de una herramienta que terminó, aunque no se pensó inicialmente, terminó siendo una aplicación para móvil, actualmente descargable desde Google Play y diseñada para utilizarse directamente y de forma autónoma por los comités de agua y saneamiento de agua potable, juntas de agua, asadas, como queramos llamarlo, en cada país de Centroamérica, para entender las amenazas que enfrentan estos servicios y para dar algunas pistas, indicaciones de cosas que ya se están haciendo, que son puntos fuertes de los sistemas, y otras que se podrían implementar, las podría implementar el propio comité a nivel comunitario con sus propios recursos. Vamos a dar la palabra, empezando en primer lugar por Sara Shenan-Farpo, que es investigadora senior de iCatalyst. Ella es doctora en ciencias ambientales y en iCatalyst coordina el área de sostenibilidad y ecosistemas. Cuando quieras, Jana, cuéntanos cómo ha sido Vale, tu participación.
Pues muchas gracias primero por la invitación. Yo voy a compartir mi pantalla, pero simplemente tengo una diapositiva para un poco el contexto de lo que Catalyst contribuyó en este proyecto. Así, no sé si veis mi pantalla. Sí, perfectamente. Gracias. Vale, fenomenal. Pues bueno, encantada de saludaros. Yo soy Yara Senazarpón, como decía María del Mar, y brevemente quería un poco explicar la parte que tuvimos en este proyecto tan bonito, ¿no? Que sé que luego Alberto y Raquel entrarán un poco más en detalle en cómo esta aplicación está cobrando vida, ¿no? Entonces, desde Catalyst somos una empresa que nos dedicamos a la investigación y consultoría en temas de adaptación al cambio climático. En lo general, nuestra directora Elena no podía estar aquí hoy, pero ella es también doctora, sobre todo en temas de agua, así que bueno, nos interesan muchísimo estos temas. Y un poco lo que hizo el Catalyst fue estos 3 puntos, ¿no? Sentar las bases, digamos, del conocimiento científico para entender cómo diseñar esta aplicación de forma que tuviese sentido para la región en la que se va a aplicar. Entonces hicimos una primera identificación de amenazas climáticas utilizando pues bibliografía, que estaremos encantados de compartir un resumen que podemos preparar con bibliografía interesante, pero esto llevó a una segunda conversación en colaboración con Ongawa sobre una mirada un poco más contextual de estas diferentes zonas de Centroamérica, ¿no? Y entender realmente cómo las diferentes zonas climáticas y geográficas de todo el territorio y los países de estudio en Centroamérica pueden también sentir diferentes riesgos o amenazas climáticas en su contexto. Entonces, una segunda parte de este análisis fue definir unas zonas, de nuevo mirando bibliografía, mirando también características de los ecosistemas de cada región, meteorología, temas como por ejemplo características del litoral, de altura de la zona y este tipo de cosas que pueden afectar a el riesgo, ¿no? Porque al final, basándonos siempre en la definición del IPCC, ¿no? De que de la relación que hay entre riesgo, vulnerabilidad y amenaza climática, pues es siempre importante entender el contexto geográfico y local. Entonces hicimos esta clasificación, que sé que creo que Raquel luego enseñará estas zonas y cómo se aplica el estudio en cada una de ellas, esta zonificación que se hizo de Centroamérica. Y luego la tercera parte del estudio fue ya entrar a detalle analizando un poco los posibles riesgos y también impactos de las amenazas climáticas identificadas sobre servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rurales específicamente. Y de nuevo aquí en colaboración con Ongawa con una serie de elementos de saneamiento y de agua, analizamos pues cómo podrían afectar las diferentes amenazas climáticas, también proponiendo una serie de recomendaciones sobre cómo quizás adecuar diferentes elementos, ya sea el almacenamiento de agua, como de transporte, elementos de abastecimiento, etcétera, ¿no? Y un poco dando unas líneas de recomendación sobre cómo se puede hacer para que sean un poco menos vulnerables ante las amenazas que afectan a sistemas de abastecimiento y de saneamiento en Centroamérica. Y estos datos luego fueron volcados hacia la aplicación y bueno, yo hasta aquí nuestra involucración, con ganas de ver cómo esto luego cobró vida, que luego sé que también una cosa que hablamos con Mar era la importancia de llevar esto luego a campo, ¿no? Y tener también la visión de los actores locales y no solo la nuestra desde la bibliografía y los datos científicos. Entonces, bueno, le paso la palabra creo que a Raquel para que os cuente la siguiente fase de la valoración de la aplicación. Y nada, está mi correo ahí también en la pantalla por cualquier duda y nada, encantada de estar aquí, de seguir escuchando. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Yara. Voy a intentar compartir mi pantalla. Un momentito. Mientras comparte pantalla, presento a Raquel Núñez, que es investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en cooperación al desarrollo, en concreto en temas de agua y muy concretamente temas de calidad del agua, ¿no? Y ella es la principal promotora de esta herramienta y nos vas a presentar qué forma tiene, cuál es esta herramienta. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar. Y nada, primero de todo quiero agradecer a todas y a todos por este espacio, ¿no? Para poder compartir todo este trabajo que llevamos haciendo desde hace más de un año. Y bueno, pues como nos comentaba la compañera Yara y también el compañero
Jorge Álvarez, en Centroamérica al final los servicios de agua y saneamiento están muy expuestos a los efectos del cambio climático, en donde, bueno, pues entre las amenazas que ha identificado Icatalis, ¿no? Las más recurrentes en esta zona podrían ser las lluvias intensas, las tormentas y huracanes, las sequías, el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura o, por ejemplo, también los incendios, ¿no? Siendo las dos primeras las que tienen las que tienen como una mayor frecuencia en las zonas de Centroamérica y más en las zonas rurales. Por ende, estas amenazas también hay que entenderlas como que se van a encadenar, ¿no? Y se agravan entre sí, impactando especialmente en los servicios de agua y saneamiento, que es muy importante que recalquemos que están gestionados por comités comunitarios que muchas veces, pues bueno, funcionan con recursos limitados. Por eso, hablar de resiliencia climática hoy por hoy no es ni un lujo ni una opción, sino consideramos que es una necesidad urgente. Em, por ende, bueno, aquí a partir de esta preocupación surgieron varias preguntas clave, que una sería, ¿no? ¿Cómo los impactos del cambio climático, cuáles van a ser estos impactos del cambio climático en la zona de Centroamérica? ¿Cómo van a afectar estos impactos a los servicios de agua y saneamiento rurales? Y sobre todo, cómo pueden estar los comités de agua y saneamiento preparados para ser más resilientes, ¿no? Para ser más fuertes. Entonces, bueno, estas fueron las cuestiones que dieron lugar al proyecto financiado por la ECI y la Comunidad de Madrid, la mejora de la resiliencia climática de los servicios de agua y saneamiento rurales en Centroamérica, en donde en el corazón de este proyecto surgió la herramienta Agua Climap, en donde quiero dedicar un tiempo donde es importante recalcar que todo este desarrollo surge de una petición local del equipo de Ongawa en Nicaragua, reconociendo la pertinencia y la necesidad de la resiliencia climática, de abordar este tema, ¿no? En los servicios de agua y saneamiento en un momento tan crítico como el de ahora. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos que buscamos para esta herramienta? Bueno, pues primero de todo, fortalecer las capacidades locales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues queremos ayudar a los propios comités a identificar y valorar las fortalezas que tienen actualmente, ¿no? Y poder visualizar las soluciones que ya están implementando y que, bueno, que muchas veces, pues a lo mejor ni siquiera nos habíamos parado a pensar, y además también pues tener la opción de poder compartirlo con otros comités las distintas prácticas que se están llevando a cabo y también un poco las experiencias. Luego también otro de los objetivos que buscamos con esta aplicación es fomentar el aprendizaje, ¿no? O sea, desde un enfoque didáctico, buscamos sensibilizar y educar a las distintas personas de las comunidades y sobre todo de los comités sobre estas cuestiones de resiliencia climática, promoviendo pues una mejor comprensión de los riesgos y de las posibles respuestas, ¿no? Y finalmente, y quizá de la más importante, ¿no? El impulsar las mejoras prácticas. Cuando estamos hablando de potencialidades de mejora en los servicios de agua y saneamiento, son propuestas, son acciones concretas, son acciones realistas que estén al alcance de la comunidad. No tiene sentido pues que la propia aplicación pues vaya como a desarrollar una serie de acciones pues que al final no se pueda realizar, no esté en las manos de los propios comités. Entonces, bueno, un poco para hablar ya más sobre esta herramienta, esta la dividimos como en tres partes que va ligada a estos objetivos. En primer lugar, planteamos la pregunta de ¿qué tan resiliente es nuestro sistema de agua y saneamiento frente al cambio climático? Entonces, para ello, pues tenemos un apartado de un cuestionario que está estructurado y recoge y clasifica distintos indicadores que hemos diseñado y están divididos en 4 áreas, en un área técnica, en un área social, medioambiental y económica, porque es muy importante también destacar
que cuando estamos midiendo esta resiliencia ante el cambio climático de un sistema de agua y saneamiento, lo primero que podríamos pensar es que lo más importante, ¿no? Vamos a mirar la parte como de la infraestructura, pero al final poder estar bien organizadas o tener unos ahorros, ¿no? Que el comité tenga unos ahorros o cuidar el medio ambiente en donde se está desarrollando este sistema también nos va a hacer resilientes ante el cambio climático. Y además, bueno, también lo que queremos impulsar con este cuestionario no es solo recoger esta información, ¿no? De la realidad que tenemos en el sistema, sino también pues, fomentar esta reflexión, como habíamos dicho, sobre estos aspectos de cambio climático a los propios comités que van a responderlo. Y por eso pues, hicimos gran hincapié en tratar de tener un lenguaje local acompañado de ilustraciones y de ejemplos para que se facilitara la comprensión. Para ello, en agosto tuvimos un trabajo de campo en Nicaragua con el equipo de Ongawa Nicaragua, en donde con distintas ONGs locales, con profesores y estudiantes, pues estuvimos realizando un trabajo de adaptación al propio cuestionario para poder que fuera como lo más parecido, ¿no? Que pudiera recoger estas realidades que, como decía antes nuestra compañera Yara, pues desde España no tenía sentido que no lo evaluáramos si no estuviéramos como en campo. Entonces, bueno, aquí podemos ver como algunos ejemplos de las preguntas que nos aparecerían divididas por estos sectores y aquí podemos ver pues algunas imágenes de cuando estuvimos realizando las entrevistas y el propio cuestionario con los comités que se ofrecieron a ayudarnos y a darnos todas esas recomendaciones que nos han ayudado un montón. Y bueno, después el siguiente apartado sería un poco responder a esta pregunta de, bueno, ¿y qué podemos hacer con esta información? Para un usuario es súper importante, una vez que le estamos diciendo que responda a todas estas preguntas, un poco qué marca tengo, ¿no? ¿Qué nota tengo? Y tener unos resultados visuales, accesibles, en donde tratamos de utilizar pues, colores gráficos que permitan pues, entender rápidamente cuáles son esos riesgos y cuáles son esas fortalezas que tiene el propio comité. Sin embargo, este no es nuestro apartado más fuerte. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo podríamos ver los resultados. Sino que para nosotras la parte más importante de la propia aplicación sería este último paso, ¿no? de la aplicación, que es donde intentamos como que dar una serie de recomendaciones, ya que pues al final la información no es suficiente si no va acompañada de acciones. Entonces, pues para eso después de contestar al cuestionario y de tener unos resultados, la aplicación en función a lo que tú has respondido, lo que tú has respondido y a los resultados que has tenido, te va a sacar un documento PDF que van a ser una serie de recomendaciones en donde no solo nos dice, en función a lo que hemos respondido, una serie de recomendaciones que puede estar al alcance del comité, sino también nos van a mostrar aquellas acciones que ya se están llevando a cabo y que nos están haciendo ser más resilientes ante el cambio climático. ¿Y por qué? Porque luego también la idea de esta aplicación es que con estas recomendaciones que se estén generando, que también lo puedan compartir con otros comités o que también lo puedan comparar de un año tras otro. Pero hacer hincapié en que el desarrollo de esta aplicación es únicamente o por lo menos primordialmente para las propias comunidades y que ellas puedan tener un poco esa visualización de la realidad ante la resiliencia al cambio climático y que estas recomendaciones estén totalmente al alcance y sean lo más realistas posibles. Y nada, doy pie ahora a mi compañero Alberto que nos va a comentar sobre la última fase de la aplicación en donde tuvimos una fase de testeo y de recomendaciones finales. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Bueno, la verdad es que desde Ongawa teníamos claro que tras todo lo que ha comentado Raquel y la compañera también de Catalyst, teníamos claro que el proyecto no podía acabar aquí, sino que era necesario testear la herramienta
por dos razones fundamentales. Primero, para validar la usabilidad de la misma, que habíamos generado una herramienta que podía ser conceptualmente y científicamente muy buena, pero queríamos saber que realmente era usable por los comités rurales de agua y saneamiento. Y también este testeo, pues bueno, con el mismo queríamos identificar pues, posibles mejoras que pudiéramos incorporar. Lo cierto es que la herramienta, tal y como nos la ha presentado Raquel, está ya en funcionamiento, está accesible a través de la plataforma de Google Play y está a disposición de los comités rurales de agua y saneamiento. Pero, bueno, en esta necesidad, esta conveniencia de realizar este testeo, lo que hicimos fue generar un cuestionario y enviarlo a representantes de comités y juntas de agua potable y saneamiento y a técnicos, a representantes de otras organizaciones, tanto públicas como sociales, que trabajan de primera mano con comités de agua y saneamiento, comités rurales. Recibimos como respuesta a este testeo numerosas respuestas y de forma mayoritaria, digamos que las personas que utilizaron la herramienta nos trasladaron la certeza de que la app es una herramienta fácil de usar y con un lenguaje que es adecuado para la utilización por parte de los comités de agua rural y saneamiento. En las respuestas también nos confirmaron que las preguntas de esta herramienta son pertinentes para evaluar la resiliencia climática en las comunidades rurales. Nos confirmaron que esta herramienta podía ser un paso muy útil y para fortalecer su resiliencia climática y que valoran especialmente útil el informe final en el que encuentran paso a paso recomendaciones para mejorar esa resiliencia climática. Y en este testeo se valoró positivamente la posibilidad de usar la herramienta para la planificación por parte de los comités rurales de agua y saneamiento, pero incluso también por parte de otras instituciones que trabajan, como decía antes, mano a mano con los comités rurales. Y también valoraron positivamente la posibilidad de compartir los resultados de esta herramienta con las comunidades. Por otro lado, como siguientes pasos, a partir de la aplicación y de este testeo que hemos hecho con las juntas y con otras personas que colaboran con las mismas, hemos visto quizás algunos siguientes pasos que, bueno, que podrían dar lugar a algunas posibles mejoras. Como digo, la herramienta ya está en funcionamiento, es usable, es adaptable a las comunidades rurales, pero bueno, vemos que podría haber algunas posibles mejoras. Mejoras, por ejemplo, a la hora de incorporar algunas pequeñas mejoras en la estructura, en el lenguaje o en la imagen de esta herramienta. Estamos en ello, incorporando para una siguiente versión de esta herramienta estas mejoras. Vemos también que puede haber alguna línea de avance, por ejemplo, para explorar la escalabilidad de esta herramienta, teniendo en cuenta las características climáticas, sociales y ambientales de otras zonas. Por ejemplo, podría ser posible adaptar esta herramienta a otras regiones de América Latina y Caribe, e incluso a otras zonas de otros continentes, por ejemplo, en África. Por supuesto, en todos los casos, adaptando la herramienta a incorporar esas características específicas, climáticas, sociales, ambientales de esas otras zonas, ¿no? Otras posibles mejoras podría ser la traducción de la herramienta a otros idiomas. En la actualidad está solo en español. Y vemos como posibilidades también de posibles avances podría ser la integración de esta herramienta con otras plataformas o con otros sistemas de información. Al final, la metodología que está detrás de esta herramienta, como nos ha compartido Raquel, pues bueno, tiene podría tener una gran conexión con nuestras herramientas y sistemas, con otras. Y luego, además, la revisión que comentó Jorge, que se está haciendo a nivel internacional
y bueno, que se están dando pasos hacia tener un consenso internacional con indicadores de resiliencia climática, pues bueno, también podría ser una referencia interesante para incorporar alguna mejora a esta herramienta, que ya digo que en el día de hoy se está usando. Y quizás también, pues bueno, pues podría haber algún punto de avance también a la hora de aprovechar estos resultados para conectarlos con acciones de gobiernos locales, regionales o de otras entidades que colaboran con los comités de agua y saneamiento rural. Y nada más, por nuestra parte, esta ha sido un poco la herramienta de nuestra experiencia. Muchas gracias, compañeros y compañeras del equipo de la WaClimAP. Y vamos a dar lugar ahora a otra herramienta que tiene un objetivo común con esta que acabamos de presentar. Es la herramienta GIRA, que con las siglas de Gestión Integral del Riesgo de las Asadas, y está diseñada en colaboración entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, gracias al Fondo Global para el Medio Ambiente, el GEF, ¿no? Y nos lo van a presentar dos de sus desarrolladores. Por una parte, la ingeniera Natalia Rodríguez, consultora medioambiental, y por otro, Héctor Paniagua, que es jefe de la Oficina Regional de Atención de Acueductos Rurales de la región de Huetar Norte. Y a ambos les doy ahora la palabra porque tenemos muchísimas ganas de conocer más en profundidad qué nos ofrece la GIRA, ¿no? Encantada. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Un placer estar acá con ustedes. Dime a ver si estoy compartiendo el monitor que es. Sí, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Perfectamente. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, mi nombre es Natalia Rodríguez. Es un honor estar aquí con ustedes para compartir una herramienta que lleva ya algunos años operando en Costa Rica. Se llama Gestión Integral de Riesgos para Asadas de Costa Rica. Me acompaña Héctor Paniagua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica. En 2016 nos cayó un huracán. Costa Rica no estaba acostumbrado a los huracanes, siempre estaba acostumbrado a que entraban y se desviaban. Pues en el 2016 vino y arrasó con la zona norte, fue desastroso, acueductos rurales completamente desocupados y una afectación de semanas de servicio de agua y demás. Entonces, ante ese escenario dijimos, bueno, algo se tiene que hacer. Y en esa oportunidad, el PNUD fue el que se involucró para crear esa herramienta y se unieron organizaciones de asadas le llamamos a los acueductos rurales, y también academia, instituciones públicas para crear un sistema de gestión de riesgos preventivo para los acueductos rurales. ¿Qué pasa con los riesgos en general? En tema de infraestructura hídrica, $1 que invertamos en prevención nos ahorra de $4 a $7 en recuperación. Específicamente en huracanes y terremotos, los costos de reconstrucción son altísimos. Son 3 a 5 veces mayor al costo de planificar adecuadamente una infraestructura preventiva. Además de esto, pues tenemos la interrupción del servicio que acarrea problemas de economía local, salud pública. Y como si fuera poco, ¿verdad? Estamos hablando de quienes tienen que recuperarse son acueductos rurales que tienen una baja o nula capacidad de recuperación. ¿Por qué? Como ustedes pues conocerán, nuestros acueductos los operan, bueno, en el caso de Costa Rica, son personas usualmente adultos mayores o pensionados que ad honorem operan el acueducto para dejar en funcionamiento pues lo que se heredó de sus antepasados. Entonces, en este caso, pues el reto era importantísimo. Necesitábamos conseguir una herramienta que fuera fácil de usar, adaptada a comunidades rurales, pero que fuera robusta, que tuviera un alto impacto. Para esto, abrazamos el marco del Sendai en temas de gestión de riesgos de las Naciones Unidas para generar una herramienta que fuera adaptable a los acueductos rurales. Este marco de Sendai nos invita primero a decirle a los acueductos, bueno, comencemos con lo básico, ¿qué es una amenaza? ¿Qué es vulnerabilidad?
¿Qué entendemos como riesgo y cómo podemos decir si un riesgo es bajo, medio o alto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a priorizar un riesgo? ¿Y qué medidas de mitigación tenemos? Entonces, iniciamos con la parte de conocimiento básico para luego pasar a lo siguiente, que era complicado. ¿Por qué? Quienes operan un acueducto y quienes conocen son usualmente los fontaneros o fontaneras. Entonces, ellos saben dónde va el acueducto, dónde pasa la cañería y los anchos y demás. Y está en su cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitábamos un mapa para iniciar con la gestión de riesgos. En ese sentido, CIDEO, le decíamos que era como un juego, ¿verdad? Son tarjetas que se operaban para crear un mapa físico donde yo podía decir, bueno, no, acá, por acá va mi naciente, pero arriba tengo una plantación de papas, y esa plantación de papas tiene el agua de escorrentía que cae sobre mi naciente. Eso es un riesgo alto, entonces lo etiquetábamos como un riesgo alto. Y de esa manera los acueductos pudieron hacer el listado de sus riesgos desde su experiencia, desde lo que vivían, ¿verdad? Desde decir, siempre se nos rompe la cañería en este sector, entonces ahí tenemos siempre un riesgo, lo vamos a etiquetar. Seguidamente se hizo un proceso de evaluación de 4 factores, desde la vulnerabilidad sanitaria, operativa, administrativa y de infraestructura. Estas, además de ser, obviamente, información valiosa, también se incorporó como una estrategia, porque a las asadas se les pide muchos recursos, muchos informes. Entonces la idea era consolidar todo lo que otras instituciones, como el Ministerio de Salud, la institución de acueductos y alcantarillados y otras, les piden a las asadas para que pudieran tener una manera de brindar ese informe unificado. Entonces esto también les servía a ellos como estrategia para obtener información que ya les pedían otras instituciones. Y finalmente se obtiene una autoevaluación donde podemos ver, bueno, mis nacientes tienen una vulnerabilidad de tanto, mi tubería está así, mis tanques están así, dónde está entre mis 4 factores, dónde tengo yo que priorizarme, dónde no tengo que priorizarme en infraestructura. Y además de mis amenazas, las que habían listado, yo puedo obtener un valor de impacto tanto de recuperación como de servicio. ¿Por qué? Porque yo quiero ponerle números a esas amenazas. Porque si yo tengo los números claros, yo le puedo decir a mi junta directiva, vean, es que tenemos que invertir en ese tanque, porque ese tanque está en un alto grado de vulnerabilidad y necesitamos cambiarle la ubicación. Es carísimo, pero es más caro que se nos vaya el tanque, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la información brindaba propuestas de solución. Esto por un lado. Y ahora vamos a la otra parte. Queríamos que fuera altamente robusta, o sea, que fuera robusta y de alto impacto. ¿Cómo hicimos esto? Pues investigamos y obtuvimos información histórica de años de amenazas. Entonces, ¿amenazas cuáles? Que las inundaciones, que los deslizamientos, que dónde están las placas tectónicas, dónde están las mayores afectaciones de terremotos, de afectaciones volcánicas, actividad antropogénica que está afectando los acueductos. Y todo eso se agrupó por subcuenca. De manera que entonces en una subcuenca las asadas pudieran visualizar sus asadas vecinas y decir, nosotros tenemos el mismo problema, deberíamos trabajar juntas para recuperarnos ante ese problema. ¿Cuál fue la solución que se brindó? Esto que vemos acá, pues si yo solo voy a una asada, pues no va a entender qué hacer con ello, ¿verdad? Entonces, la información histórica y la información de proyecciones a 20 años de mis amenazas se tradujeron a indicadores de 1 a 4. Cada X que vemos ahí, cada punto azul, es una fuente de agua. Entonces, las asadas podían identificar sus fuentes de agua y decir, bueno, no, yo acá estoy en un riesgo nivel 3 de inundación. Entonces, tengo justificación técnica para invertir en mitigar mis riesgos de inundación. Entonces, de esa manera, y junto con un mapa de Google Earth, podíamos invitar a la asada a pensar, a planificar, bueno, decir, ¿qué queremos hacer con esto y cuáles son sus prioridades? Entonces, en ese sentido, pues, aunado en la estimación de impacto de la amenaza, se hacían planes de gestión
la herramienta pues va a proponer automáticamente cuáles son los planes de gestión para cada amenaza y así la ASADA va a priorizar. Entonces, en general, el GIRA lo que nos brinda son cuatro productos finales. Un mapa de riesgos, que si no tenían mapas del acueducto ya tienen mapa y además tienen un mapa de riesgos con su listado de priorización. Un análisis de vulnerabilidad donde la ASADA va a priorizar ella misma. Esta GIRA se proyecta para que se aplique una vez al año. Entonces yo les digo a las ASADAs cuando estamos aplicando el GIRA, bueno, a ver, ¿con qué comenzamos? O sea, yo sé que tal vez es demasiado lo que hay que hacer, pero comencemos con un paso. Sacamos primero esto. Y entonces de esa manera se prioriza la acción y se va avanzando poco a poco a mitigar esos riesgos. Los planes de acción se dan en dos perspectivas: correctivas, de aquello que hay que, pues, de la derecha, entre lo que yo tengo que tener y lo que no tengo, voy a corregir, y preventivas desde una perspectiva de adaptación al cambio climático. Se brindan opciones o propuestas donde las ASADAs puedan vincularse con la municipalidad, con los planes de cambio climático de la municipalidad, o organizarse con otras ASADAs para poder tener planes en conjunto. Ese tipo de propuestas se invita a las ASADAs a ejecutarlas desde un punto de prevención. Y además, pues, un plan de emergencias. Y sigo insistiendo, porque ¿qué pasa? Si una ASADA trabaja sola, es mucho más débil que si trabaja en conjunto. Entonces, a las ASADAs se les ha invitado a conversar entre ellas y decir, bueno, vea, si a mí me pasa algo, usted me presta su bajo para reconstruir y yo le presto mis tanquetas que tengo para, ¿verdad? Entonces, trabajamos en conjunto para la misma solución. Hoy en día está implementado en aproximadamente 30% de los acueductos rurales. Está validado por el Ministerio de Salud, por las municipalidades, por las entidades de recursos reguladores de servicios públicos. Tenemos cada vez más ASADAs invirtiendo en comprar terrenos, o sea, que es algo que tal vez en su momento no fuera tan importante, pero al ver que yo tengo un riesgo de contaminación de mi acueducto porque no he comprado este terreno, yo hago lo que tenga que hacer para comprar y reforestar el terreno y cuidar mi fuente de agua. En Costa Rica todavía tenemos grandes cantidades de agua potable y estamos cuidándolas lo más posible, y eso es lo que estamos invitando a las ASADAs, y es cada vez son más conscientes de esto. Cambios en las tuberías, cambios por tubería de polietileno, y fortalecer las alianzas entre acueductos. ¿Qué nos falta? Un montón, como siempre. Bueno, siempre hay pasos para mejorar. La versión actual sigue estando en Excel, que es tieso, no tiene oportunidades para analizar los datos de muchas ASADAs en conjunto. Estamos perdiendo oportunidades de análisis de gestión de datos. A pesar de que el GIRA ha pasado ya por varias inversiones, ¿verdad? Hemos tenido fondos, bueno, o sea, el PNUD, luego vino la Unión Europea también, con el proyecto de Euroclima. No hemos podido transformarlo a una versión web. Como decía, todavía nos faltan muchas ASADAs de que lo implementen, a pesar de que tenemos ya años operando con el GIRA. Creemos que alianzas con otras comités de ASADAs podríamos generar más impacto, y obviamente pues pensamos que la metodología es escalable a otras dimensiones, otras regiones. Mi nombre es Natalia Rodríguez, es un placer. Yo le quiero ceder los minutos, espero que crean que me quedan algunos minutos para que Héctor Paniagua también pueda referirse a cómo ha sido la implementación del GIRA. Perdón. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Natalia. Si puedes poner la imagen del puente, el puente elevado, te agradezco mucho. No, esa sí, exacto, esa para discutir. Bueno, primero un placer, qué gusto conocerles a todos. Un placer, yo trabajo para el Instituto de Acueductos, el Acueducto de Alcantarillados, que es la autoridad del agua aquí en Costa Rica, y en particular estoy dentro del departamento que llamamos servicios delegados, que se dedica a dar servicio en asesoría y toda la parte legal y normativa para los acueductos rurales, digamos, que en este caso dan servicio al 30% del país.
en las zonas rurales. Entonces, yo casualmente pues, he estado trabajando en una zona rural donde tenemos muchísima vulnerabilidad de la parte hídrica. Aquí las lluvias han sido muy intensas. Y tal vez nada más para darles un ejemplo muy concreto, digamos, esta figura, digamos, a la hora de hacer el gira empezamos a identificar casitos como estos, ¿verdad? Donde tenemos conexiones muy vulnerables de tubería de PVC, tubería vieja, tubería que pasa por bosques, tubería que pasa por montaña, que es la primera afectada cuando se viene una crecida del río, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que vemos acá es una zona evidentemente vulnerable con un puente B porque las condiciones son difíciles, ¿verdad? Donde parte de lo que hicimos, según, digamos, dentro de esta experiencia del gira, fue identificar proyectos piloto, donde, digamos, que para mí me pareció algo súper interesante, súper valioso, en el sentido de que, a ver, generalmente son acueductos de 300, 400, 200 habitantes con ingresos de, que será de $3,000, $4,000 al mes, ¿verdad? Donde tienen que pagar salarios, seguro social, donde efectivamente los montos de mantenimiento de inversión son muy difíciles y donde tenemos que empezar a pensar en ponernos creativos, ¿verdad? Para poder hacer las mejoras. Entonces, me recuerdo que con el PNUD hicimos un pequeño piloto donde con $100,000 impactamos 14 acueductos en los cuales identificamos junto con ellos sus puntos vulnerables. Es muy interesante comentarles que al final esta identificación de puntos vulnerables son las zonas donde cada invierno hay una afectación, ¿verdad? Entonces ya las asadas saben, ya conocen sus puntos de peligro y un poco de este tipo de transformación y un cambio de tecnología con los tubos de polietileno nos evitamos afectaciones cada invierno, ¿verdad? Entonces, con inversiones muy puntuales, ¿verdad? En este caso, si acaso, me imagino que esto costó unos $10,000, si acaso, ¿verdad? Hicimos una inversión muy puntual, casi quirúrgica, donde nos ahorramos que ese acueducto vaya a tener problemas a futuro, ¿verdad? La tubería de polietileno ya está al mismo costo que la tubería de PVC y es una tubería flexible que puede durar 50 años, ¿verdad? Y entonces para zonas boscosas, zonas donde no podemos hacer, digamos, casi que puede ir a la margen de los árboles, ¿verdad? Esto proporciona una solución pues óptima, ¿verdad? De esta tecnología a mí me parece que es una gran oportunidad y le va a dar una gran capacidad de resiliencia a las asadas y es un ejemplo muy concreto que yo creo que se puede replicar en toda Latinoamérica y en particular aquí en Centroamérica donde tenemos situaciones muy similares. Aquí tal vez en términos de puntos prácticos es y ponernos creativos, ¿verdad? Se pueden hacer fondos para que las asadas se apliquen, ¿verdad? Se ponga, digamos, esto motivaría a que utilicen una herramienta como esta. Otra cosa que quería mencionar es que, digamos, el Gira está también muy inspirado en la herramienta esta de ¿cómo se llama? Los que promovía la OPS, el Plan de Seguridad del Agua. Entonces lo que hicimos fue un poco como aprovechar todas esas experiencias y hacer una herramienta más específica, ¿verdad? Y entonces decirles que la gira es una suma de muchas herramientas, de buenas prácticas y que esperemos que ustedes la conozcan y lo podamos compartir y generar las mejores prácticas posibles para nuestra región. Sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, Natalia. La verdad es que ya la conocía cuando me la presentaron, pero me ha gustado mucho más. Como dice Héctor, hay que ponerse creativos, porque es lo que toca cuando estamos hablando de pocos recursos y el contexto rural que no suele estar en las agendas de los gobiernos, y ponerlo todo de nuestra parte, ¿no? Recuerdo que tenemos un espacio al final para compartir preguntas, sugerencias, respuestas y que desde ya pueden hacerlo desde la pantallita de ahí de preguntas y respuestas y nosotros iremos contestándolas o si no, después. Bueno, por último, quiero dar paso al último bloque, al tercer bloque de este seminario, en el que vamos a analizar cómo varios sistemas de información que se están utilizando en la actualidad en la región para levantar información sobre el estado de los servicios de agua y saneamiento realmente incorporan o pueden también informar
sobre la resiliencia climática de estos servicios. Lo que hemos hecho es pedir la colaboración de o expertos o las propias instituciones que están promoviendo estos sistemas de información para que nos hagan un análisis, compartan con nosotros un análisis de hasta qué punto incorporan estos indicadores de resiliencia climática siempre desde un enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, también les hemos pedido que tengan en cuenta el marco digamos, normativo, el contenido normativo de estos dos derechos humanos que ponen el marco, ¿no? Que ponen los estándares de lo que podemos estar ¿no? analizando como servicios rurales óptimos, ¿no? Y para ello doy la palabra, la bienvenida a dos personas. En principio, Gonzalo Martínez, que es consultor internacional, experto en sistemas de información en el sector del agua y el saneamiento, y que nos va a compartir su análisis sobre la herramienta CSR. Cuando quieras, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias, Mar, y muchas gracias a todas y a todos, bueno, a Ongawa y por invitarme, digamos, a participar y a todas y a todos los presentes por estar aquí en este interesante seminario, que la verdad es que ya hemos visto cosas súper interesantes. La mía no lo va a ser tanto, pero bueno, vamos a intentar mantener a la audiencia un poquito entretenida con esto del CSR. Voy a compartir pantalla, perdón, que lo tengo por aquí, a ver si funciona, ¿vale? Creo que es esto. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Danos Vale. un segundo. Ahora. Vale, pues entonces, bueno, yo me presento, soy Gonzalo Martínez Crespo, consultor en agua y saneamiento. He trabajado durante bastantes años, digamos, tanto con el Banco Mundial como con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y principalmente una de los trabajos que más intensamente colaboré en los últimos años es precisamente, digamos, en este sistema. Por eso lo conozco relativamente bien. Y por eso un poco me animé a colaborar con los colegas de Ongawa a analizar, digamos, CSR desde ese punto de vista de cómo puede una herramienta ya existente desde hace bastantes años y ya en uso, cómo puede colaborar a el conocimiento, digamos, y al monitoreo y, por supuesto, digamos, al reforzamiento, digamos, de la resiliencia climática de los servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales desde este punto de vista de derecho humano, tanto derecho humano al agua como derecho humano al saneamiento. La presentación, digamos, no me va a dar tiempo a hablar mucho sobre CSR y no es el foco, pero sí que quería hacer una presentación, una introducción súper rápida, aunque buena parte de la audiencia quizá ya la conozca. ¿Qué es el CSR? Es un sistema, digamos, de agua y saneamiento rural que se empezó a desarrollar a finales del año 2011 en Nicaragua, Honduras y Panamá, digamos, por iniciativa de los sectores de esos tres países, herramienta en la cual en su construcción colaboró desde el principio con bastante, digamos, capacidad de impulso, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, como otros socios como AECID o COSUDE. El sistema estaba desde el primer momento enfocado, digamos, a mejorar sobre todo la asistencia técnica que se estaba dando por parte de las instituciones sectoriales nacionales o municipales a las comunidades rurales y que además eso sirviera, digamos, para apoyar la planificación de los servicios en esas comunidades y que le diera al país una visión completa de esto es la información de cómo están tanto los servicios de agua como los de saneamiento en esas comunidades. Información que, como ya hemos visto varias veces hoy, es escasa y es absolutamente necesaria si se quiere hacer una intervención. El foco, digamos, que ponía CSR era en la sostenibilidad, en la capacidad, digamos, de esos servicios a ser funcionales y operativos a lo largo del tiempo. Y para ello creaba un indicador semafórico con 4 niveles A, B, C, D, en los cuales pues, el verde representaba que un servicio estaba funcionando adecuadamente sin ningún problema y de ahí se iba cayendo en el semáforo hasta un nivel D en el cual representa que un servicio ya está totalmente caído.
y de esta manera pues se podía ver mapas muy intuitivos que, como este de Nicaragua, donde más o menos se puede tener ya una cierta idea de cuáles son las zonas donde los servicios están mejor o peor. Esto se aplicaba en un modelo que estaba basado no en acueductos, no en sistemas de agua. Por supuesto, también en sistemas de agua. Pero además de los sistemas, se monitoreaba cómo estaba siendo la operación y mantenimiento que estaban dando los operadores rurales, las asadas en el caso de Costa Rica o los comités en el caso de otros países, cómo estaba funcionando el prestador de asistencia técnica, que muchas veces es el municipio, pero no solo, cómo es la situación del agua y saneamiento en escuelas e institutos de salud y el entorno, digamos, de la comunidad. Obviamente, pues cuántos hogares hay, cómo está el saneamiento en cada uno de esos hogares, un poquito tema de recogida de residuos, etcétera, etcétera. A partir, digamos, de varios cuestionarios diferentes para cada uno de estos elementos, CSR construía un modelo conceptual adaptado, digamos, que permitía para cada uno de esos elementos tener como una visión bastante precisa que ayudaba a entender cuáles eran las dificultades y sobre todo a planificar, sobre todo pensando de cara a la asistencia técnica, cuáles eran las soluciones casi quirúrgicas que el servicio en una determinada comunidad rural necesitaba para llegar a esos niveles buenos desde el punto de vista de la sostenibilidad, a esos verdes o a un amarillo en su defecto, ¿no? Entonces, bueno, este modelo se expandió a bastantes países de la región, sobre todo de América Latina y el Caribe, aunque también tuvo bastante difusión y se usó mucho en Asia y se está empezando a usar en algún país de África. El sistema históricamente tuvo sus más y sus menos. Hubo países que lo usaron mucho, que luego se decayó el apoyo. Hay países que lo siguen usando rutinariamente ahora. Hay países que no acabaron de usarlo porque, bueno, pues al final depende un poco de las capacidades y de las prioridades, digamos, sectoriales de cada uno de esos países. Pero en general, pues se ha conseguido levantar muchísimas comunidades, unas 20 o 30.000, no recuerdo bien. Y esa información además está totalmente abierta, con lo cual, pues desde la página web que la indico ahí en la presentación, se pueden descargar todos los datos, se puede pues, analizar y trabajar con ellos. Incluso el propio sistema es abierto, tiene el código, si no recuerdo mal, está en GitLab, con lo cual se puede descargar y usar. Y todos los cuestionarios, los indicadores, los algoritmos también están abiertos y pues cualquier organización pues los puede usar sin ningún problema. Entonces, un poco lo que queríamos ver era, ok, pues esto es IASAR, es uno de los sistemas que digamos que más, bueno, que más trayectoria ha tenido históricamente en el sector, especialmente en América Latina. Vamos a ver hasta qué punto pues, un sistema de este tipo puede informar de manera coherente a informar sobre la resiliencia climática en esas comunidades y también a ese enfoque, digamos, de derecho humano tanto al agua como al saneamiento que queremos incorporar. Entonces, para ello, un primer problema era tener como una referencia a la cual compararse. En el caso de derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento, usamos, digamos, de referencia herramientas que ya se habían desarrollado para monitorear y evaluar, digamos, derecho humano en municipalidades, que se hizo en colaboración con AECIF, también con Ongawa. Entonces ahí teníamos como una referencia bastante buena como para comparar con CSR y decir, ok, un poco, si así estamos trabajando con las municipalidades, vamos a ver cómo CSR se ajusta o se amolda, digamos, a ese set de 44 preguntas que ya teníamos en esas herramientas. La realidad es que CSR se acopla regular. Sí que es verdad que hay algunas preguntas que las informa bastante bien, pero el hecho de que CSR se oriente más al servicio, al lado del servicio y a la asistencia técnica y no tanto a cada una de las personas individuales que viven en las comunidades, le hace, digamos, que hay algunas cosas que no es capaz de informar de todo. Sobre todo desde el punto de vista de lo que cada persona necesita o cada persona tiene en su casa, pues porque no baja a tanto nivel. Por tanto, hay algunos instrumentos que deberían complementar a CSR si se quisiera que CSR fuera una herramienta perfecta para el monitoreo de los derechos humanos.
Sus capacidades son mejores en agua que en saneamiento. Esto tiene un poco que ver porque tradicionalmente en comunidades rurales hace años se priorizaba más el agua que el saneamiento. Hoy en día ya se prioriza todo, pero en su momento Siasar se diseñó para lo que se necesitaba hace 15 años y por tanto las preguntas de agua están mucho más desarrolladas y el sistema de agua es lo que se levanta prioritariamente en este sistema, con lo cual la parte de saneamiento está un poco más débil y es una de las que hasta donde yo sé se tendría que o se prevé mejorar y ampliar en el futuro. Otro elemento a tener en cuenta es que el último CSR, la última versión del sistema es bastante modular, por tanto cada país puede poner o quitar preguntas según sus intereses sectoriales. Por tanto, dependiendo un poco de lo que el país haga con su puzzle, CSR puede informar mejor o peor a este enfoque. Pero bueno, si el país hace un puzzle completo, pues puede informar a la mitad de las preguntas que necesitamos para derecho humano, agua y saneamiento, y a la otra mitad, pues lo tiene un poquito más complicado. Este análisis nos ha salido bastante más positivo en cuanto a adaptación al cambio climático. En este caso no teníamos una referencia, digamos, tan testeada sobre un set de preguntas más o menos formales con las cuales podríamos enfrentar CSR, pero aún así hicimos el esfuerzo de escoger más de 70 preguntas clave que tiene que ver tanto con temas ambientales, pues con temas económicos, con temas técnicos, etcétera, para hacer un poco este análisis. Y la verdad es que aquí nos salían las cosas bastante bien. Más de la mitad de las preguntas que creemos que son relevantes para estimar cómo de adaptado al cambio climático está un servicio en una comunidad pueden ser informadas bastante bien por CSR. Y las que no lo son, bueno, pues en algunas sí que CSR puede decir cosas y puede dar una estimación o un proxy de ciertas cosas. Las que faltan en general son por dos cosas. Una, por lo que comentaba antes, que CSR no mira cada persona, entonces digamos que las necesidades específicas de una persona o de una vivienda en particular a veces se le pueden escapar. Y por otro lado, porque CSR por ahora no integra un módulo de recursos hídricos porque no está hecho para eso. Recursos hídricos suele ser otro sistema aparte. Entonces, eso es algo que en el futuro podría trabajarse también, que CSR tuviera un módulo de eso o que se pudiera complementar con otro sistema que mire más bien el tema de recursos hídricos. Y esto me lleva un poco para acabar. He intentado ser rápido, aunque seguramente no lo he conseguido. Pero esto me lleva, digamos, a la última de las diapositivas, que es un poco algunas reflexiones finales sobre sistemas de información y sobre la realidad, sobre todo pensando en derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento. Y es que cualquier sistema de información, los sistemas de información son absolutamente necesarios, ya lo decía Jorge al principio del seminario, pero todos no dejan de ser una abstracción limitada y simplificada de la realidad. Hay dos tipos de sistemas de información en el mundo. Un tipo que solo hay un sistema de información en el mundo que yo conozca, que es la realidad pura, un poco que es como el mapa de Borges en su cuento. Sería un mapa 1-1. Ese es el sistema de información perfecto, pero ese es totalmente inviable. Todos los demás están incompletos, son abstractos y simplifican las cosas. Y nos pueden ocultar cosas importantes, sobre todo en derecho humano. Entonces, esa debilidad de que nos oculte o tape determinadas situaciones, tendríamos que tenerlas en cuenta si queremos trabajar con un sistema de información a la hora de monitorear o de estimar ciertos aspectos. Es importante también, hoy en día los sistemas, digamos, pueden ser muy complementarios. Entonces, una cierta tendencia a veces es a que nuestro sistema de información nos informe de todo y nos mire todo porque ya que voy a la comunidad, ya levanto todo, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a veces a un sobreesfuerzo que, por otro lado, es muy eficiente ir y recoger todo, pero por otro lado, ese sobreesfuerzo puede hacer que no tengamos suficiente capacidad para mirar los detalles. Entonces, a veces un sistema como CSR está bien para ciertas cosas, pero para otras nos hará falta un sistema complementario, a lo mejor a un nivel más de vivienda a vivienda, más de monitoreo, que nos pueda ayudar. No hace falta que un sistema nos resuelva todo. Entonces, digamos, ese set complementario de sistemas que se van construyendo como un Lego, creo que es una de las recomendaciones que podemos sacar de este estudio. Pues que no hay ningún sistema que nos vaya a resolver lo que necesitamos, pero ese juego nos podría ayudar. Y creo que Fenomenal.
poquito todo lo que quería comentar, ya me pasé un poco del tiempo, o sea que ya luego si no... Muchísimas gracias, que ha sido un trabajo muy, muy intenso, muy, muy interesante, ¿no? Porque realmente muchos conocemos el CSR, todo lo que puede dar y el tener claro, ¿no? Pues, cómo se puede adaptar a esta nueva mirada de la resiliencia climática desde el enfoque de derechos, parece un trabajo estupendo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a dar el salto a otro sistema, el que están promoviendo desde el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, y nos van a hablar dos de sus investigadoras, que son Carla Liera y Nilse Esquivel, y que nos van a hablar del Washflow, que es una herramienta que se ha generado dentro del instituto y nos van a contar cómo el trabajo que han hecho analizando esta herramienta Workflow, sobre todo con un enfoque de salud, que nos parece súper complementario a todo lo que hemos estado viendo durante el seminario de hoy. Cuando quieras, Nilse, tienes la palabra. Muchas gracias, Mari. Buen día a todos. Les voy a contar un poco sobre esta herramienta que hemos desarrollado desde el Instituto del Ambiente de Estocolmo y creo que para ahorrar un poco de tiempo voy a hablar solamente yo, pero esto que les voy a contar, este concepto y este trabajo lo estamos haciendo entre mis colegas Carla y Francesca. Entonces, bueno, un poquito nada más para los que no conocen el instituto, nosotros nos enfocamos en promover el desarrollo sostenible desde diferentes enfoques. El, el equipo donde trabajamos, Carla, yo y otros colegas, es el equipo de saneamiento y salud, pero bueno, en general lo que hacemos es conectar la investigación con el desarrollo de políticas públicas y acelerar la implementación de acciones, ¿no? Y dentro del instituto hay muchísimos otros equipos también que trabajan en energía, en medio ambiente, en política, en muchas otras áreas que todo tiene impacto, ¿no? En la parte de desarrollo sostenible. Nosotros estamos en las oficinas centrales, pero tenemos oficinas en varias partes del mundo. Les voy a contar un poquito de la herramienta y al final también de la presentación les dejamos un código QR para que ahí puedan entrar y puedan leer más, porque no vamos a alcanzar a platicar como mucho. Nos quisimos enfocar para hoy, para el webinar de hoy, en un poco cómo aporta Washflows a este tema que se está tratando aquí, ¿no? Que es la resiliencia climática de los servicios rurales de agua y saneamiento. Entonces, realmente lo que Washflows hace es, tiene un enfoque desde los derechos humanos para evaluar y estimar la vulnerabilidad de los servicios de agua, saneamiento y higiene a nivel doméstico y comunitario. Como ven en estas gráficas de un lado, son similares, ¿no? Sí, a las que se presentaron al inicio, porque la herramienta está basada en la metodología del JMP y la OMS que miden o tratan de evaluar el nivel de servicios. Ahí vi que hay algunas preguntas ahí en el Q&A que decían, ¿de dónde obtienen esa información? ¿Hay información para tal país, para tal región? Y creo que ya están respondiendo, creo que por ahí están respondiendo un poco las preguntas. Y justo también nosotros, cuando empezamos a trabajar, nos hacíamos la misma pregunta, ¿no? Y empezamos a ver, y bueno, creo que Jorge ahí tiene más información, pero generalmente el reporte que se habló al inicio, donde vieron unas gráficas parecidas, son reportes que se hacen a nivel nacional, ¿no? Entonces salen de un cuestionario que se hace a diferentes ministerios que proporcionan datos y que se pueda hacer un asesoramiento a nivel país. Ahora nosotros en el instituto, si bien trabajamos con la parte urbana, en nuestro equipo se ha enfocado también mucho más a la parte rural, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en la parte rural también queríamos saber qué estaba pasando, no solo a nivel país ni a nivel distrito, sino dentro de las comunidades, ¿no? Entonces de ahí surgió la necesidad de generar Washflows, de hacer lo mismo que se hace a ese nivel nacional, pero a un nivel de hogar, porque a veces en el contexto rural puede ser que vayas a una comunidad que tenga 500 casas, pero hay otras que tienen 4, ¿no? Entonces era como, a veces es a ese nivel que es tan micro, no llega a reflejarse en estos reportes. Y para nosotros era importante tener esta información desagregada. Y bueno, ahí después pueden leer un poco más de la herramienta. Pero en general eso es lo que hacen. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar y también empezó a ver esta necesidad de otras organizaciones y otros equipos de decir,
cómo están implementando ustedes, ¿no? Dentro de la herramienta los impactos del cambio climático para estimar el nivel de servicios. Es una duda enorme y creo que el JMP justo en estos momentos está desarrollando esos indicadores. Em, y algo que yo quiero recalcar mucho aquí es que por experiencia, ¿no? Hemos tratado de, por ejemplo, integrar o tratar de integrar lo más que se puede una herramienta y luego la herramienta a veces se vuelve demasiado, ¿no? Para este tipo de herramientas y sobre todo con un enfoque rural, como les decía, y es repetir un poco, ¿no? Pero muchas veces encontrar información es, es difícil, o la información no existe, o existe muy poca, o está desactualizada, ¿no? O a veces en las comunidades rurales nos ha tocado que estamos buscando la información sobre esa comunidad con un nombre y resulta que hace, no sé, 5 años era parte de otra y ahora ya no se llama igual. Entonces hay mucha problemática con esto, ¿no? Y luego, para poder tener esta información, se necesitan hacer encuestas. Entonces, no sé si algo me he dado cuenta, ¿no? Y si algo a lo mejor ustedes también han notado de la mayoría de las herramientas que se presentaron hoy requieren de una encuesta. Y entonces, imagínense meter todos diferentes sectores a una misma herramienta se haría una encuesta larguísima que luego no tienes, no, ni, la gente no tiene tiempo de contestar, o a veces se pierde demasiada información también en tratar de poner todo en un solo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta de cómo lo integramos en Washflows fue un poco como, a lo mejor no necesitamos integrarla dentro de Washflows, pero sí podemos decir qué es lo que Washflows puede aportar a otras. Entonces, para nosotros, este espacio que se está creando hoy, es un espacio como súper bueno para saber qué otras cosas se están haciendo afuera y para ver cómo Washos puede aportar y cómo otras herramientas también pueden aportar a este enfoque de resiliencia climática, ¿no? Em, Algo que es muy importante de Washlogs es que recaba información sobre los tres sectores, ¿no? Agua, saneamiento, higiene en la comunidad. Y después, con la experiencia que tuvimos de aplicar la herramienta, nos dimos cuenta que la parte de salud está un poco desconectada, ¿no? Muchas veces estas herramientas y otras herramientas tratan de ver los impactos del cambio climático en las comunidades rurales a la infraestructura nada más, o a la gestión del servicio nada más, o la gestión de una de las partes del servicio. Sobre todo, como decían compañeros anteriores, ¿no? Muchos de los marcos están enfocados en agua nada más, porque antes el enfoque era solo la seguridad hídrica, ¿no? Pero después también nos dimos cuenta que no solamente es importante tener agua, una cantidad de agua, si esa agua no tiene la calidad, ¿no? Y entonces ahí empieza el ciclo donde nos aseguramos de que esa agua tenga calidad, si por ejemplo los sistemas de saneamiento tienen algún impacto. ¿Qué va a pasar si los sistemas de saneamiento en la comunidad tienen algún impacto negativo, se dañan o ya no pueden funcionar, ¿no? Eso cómo repercute en la salud. Entonces nos dimos cuenta que la OMS también tiene ya un trabajo preliminar donde tienen esta correlación entre el efecto del cambio climático, cuáles son los potenciales impactos en los sistemas de agua, saneamiento y higiene y cómo ese impacto va a repercutir en la salud. Y bueno, aquí tienen ahí puedo luego, cuando compartan las diapositivas o algo van a poder ver, pero también abajo tienen un poco la referencia. Bueno, entonces, una vez que tenemos como que entendimos esta parte, nos pusimos a pensar, ¿por qué esto no se está integrando? O cómo es que esto se debería integrar? Y dijimos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de información? O qué información necesitamos, ¿no? Entonces, esto es como muy a grande escala, ¿no? Porque hay más trabajo ahí atrás, pero a grande escala, digamos que necesitamos información de clima, información de WASH, información de salud. La información de WASH nosotros ya la tenemos y digamos cuando implementamos WASH flows. Ahora, la parte de clima, ¿qué necesitamos de clima para poder entender los impactos en la salud? Bueno, necesitamos bases de datos geoespaciales que son pues mapas de riesgos, ¿no? Y eso muchas veces no sabemos como también mencionaban al inicio, ¿no? El sector a veces trabaja muy aislado y no sabemos dónde está la demás información. Y a veces queremos generar nuestra propia información cuando ya existe, ¿no? Entonces,
nos dimos cuenta que también promover esta parte de que la información de clima, ir primero, por ejemplo, a bases de datos geoespaciales de agencias nacionales o municipales. En el caso rural, es necesario irse o sea, una escala municipal. Si la municipalidad no lo tiene, entonces, bueno, nacional. Y bueno, si no, pues ya nos tocaría generarlo, ¿no? Pero acercarse a las agencias nacionales de protección civil, a las unidades nacionales de gestión de riesgo de desastres o informaciones, y al final, como último recurso, si no hay, las agencias espaciales internacionales también tienen ya desarrollado mucho de esto, ¿no? Que podemos usar como de base. La parte de WASH, digamos que dijimos, bueno, ya la tenemos cubierta con la herramienta. Bastante tenemos mapeado, nos ayuda a mapear dónde está la infraestructura, qué tipo de infraestructura hay, que eso pues ya genera esta parte también de exposición, ¿no? Información sobre exposición. Tenemos la parte de vulnerabilidades, la parte de la gestión del nivel de servicios. Y luego decíamos, bueno, la parte de salud. Entonces, también ahí nos dimos cuenta que muchas veces la información de salud no está vinculada, ¿no? Cuando nos referimos tanto a los impactos del clima en los servicios. Pero es importante también que tengamos datos de salud desde los ministerios, hay algunos ministerios que ya están incluyendo la parte también de resiliencia climática desde su ministerio, entonces esa información es súper valiosa. Sí, siguiente. Y al final, bueno, el producto en el que estamos ahorita enfocándonos y trabajando es es una matriz de riesgos que por enfermedades, mediante el uso de indicador combinado de base de datos meteorológicos, salud y con base en también la información que WashFlows nos provee, ¿no? Entonces, nosotros quisimos darle este enfoque como sabemos que ya hay diferentes, o la parte de generar una matriz de riesgos desde la parte climática con impacto en los servicios de WASH, enfocamos en infraestructura o gestión, digamos que ya está un poco avanzado y que ya estamos ya sabemos un poco cómo hacerlo, pero nosotros creemos que la parte de salud es como lo que une a todo esto, porque al final, sí, como poner en el centro la salud humana y también eso también se puede ya después dividir, ¿no? A la parte de los ecosistemas, la salud del ecosistema, todo eso va a repercutir en tener al final esta parte de seguridad hídrica también, ¿no? Y tener los servicios de WASH resilientes. O sea, es como que al final este es como nuestro objetivo ahora y bueno, queríamos traer también este enfoque a la plática. Y claro, aquí tenemos un poco de preguntas pendientes, ¿no? Que es un poco de reflexión para quienes estén trabajando en el tema, incluso para los mismos panelistas que estamos aquí, porque una de las preguntas principales es, por ejemplo, ¿cómo unimos todo esto que estamos trabajando en diversas organizaciones que va hacia el mismo objetivo, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, empezar y de ahí cómo seguir, sí, colaborando e incluyendo otros sectores. Y bueno, eso lo voy a dejar ahí para que tengamos un poquito de tiempo también para preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Nilse, sobre todo para ayudarnos a ver que cuando piensas que estás abordando unos retos, te surgen otros, ¿no? Es un poco como cerramos el círculo, lo que nos contaba Jorge al principio de es necesario trabajar con otros sectores, esto de forma individual no se puede abordar. Terminamos la última ponencia precisamente volviendo al mismo origen, ¿no? Es necesario trabajar con otros sectores. En clima se está haciendo mucha información climática que está ahí y es verdad que desde el sector del agua, saneamiento y higiene, que le ocurre a muchos, pero en concreto a este sector, hemos mirado durante mucho tiempo con una mirada, ¿no? muy focalizada a los problemas del sector, que no son pocos. Nos toca ahora abrir esa mirada y trabajar con otros actores, ¿no? Creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Los retos son enormes, hay que dar muchos pasos adelante, pero bueno, con estos esperamos que algo de lo que hemos compartido hoy pueda ayudarnos a dar esos pasitos. Y me gustaría ahora abrir este turno de preguntas que prometimos en el principio. La verdad es que agradezco a todos los ponentes que han estado respondiendo en directo a muchas de las preguntas que nos estáis haciendo llegar.
Se lo agradezco porque hay veces que no es fácil estar atentos al webinar y a veces responder la pregunta. Esperamos que todas las preguntas hayan tenido su respuesta. Y sí que me gustaría dar la palabra a un invitado especial que tenemos en este seminario, que es precisamente consultor senior de agua y clima de la Alianza Sanitation and Water for All, en concreto José Gesti, que te damos la bienvenida. Y la verdad es que ha habido preguntas súper interesantes, pero seguro que tu reflexión nos ayuda también a poner un poquito de contexto y de cierre, de punto final a este webinar, cuando quieras. Muchas gracias, Mar, y espero que me oigáis bien. Es un placer estar con todos vosotros y con vosotras. Bueno, pues es muy difícil, yo creo, decir mucho más, porque esta última reflexión que has hecho, Mar, es precisamente lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Venimos de trabajar con una problemática de acceso, de sostenibilidad, se ha comentado a través del CSR, y de muchos problemas de inequidades, de disparidades rurales, urbanas, etcétera, con muchos problemas. Y digamos que venimos a añadir uno más, ¿no? Que es cómo abordar los impactos del cambio climático. Pero bueno, yo creo que lo que se ha discutido aquí hoy es muy valioso desde el punto de vista cuando estamos a nivel más global y en las negociaciones del Acuerdo de París y demás, de la manera que se viene hablando en este webinario, está muy, digamos, en esta onda global, porque digamos que como se vienen abordando las negociaciones dentro del Acuerdo de París en adaptación, es a través de estos 4 grandes momentos, ¿verdad? El análisis de riesgos, en los que se ha abundado mucho en este webinario, el valorar y priorizar cuáles son las opciones, de las que también se ha hablado bastante en este webinario, la implementación de aquellas prioridades y el monitoreo, que es como venimos cerrando con estas herramientas. Es decir, que en ese sentido felicito porque está cuadrado, ¿no? O sea, son estos grandes 4 momentos en los que el webinario ha cubierto muy bien. Me gusta mucho cómo Niels estaba concluyendo ahora y se hace este vínculo a la salud. Este vínculo a la salud lo podemos complicar más. Este vínculo a la salud tenemos que salir, como decía Jorge, de los hilos, y has recordado tú ahora. Y no solo la salud, es los recursos hídricos más en general, la gestión del recurso hídrico, que es, digamos, nuestro vecino más cerca a nosotros, ¿verdad? Después de los servicios, y nuestra visión a veces un poco silo de los servicios, tenemos que pensar en la gestión, tenemos que pensar en la resiliencia de la comunidad. Muchas veces se nos pregunta a nivel global en negociaciones, oiga, ustedes se están centrando en los servicios de agua y saneamiento, ¿esto cómo contribuye a la resiliencia de la comunidad? Bueno, Niels ha hecho un puente muy, muy claro, la salud de la comunidad. Pero también otro se nos está pidiendo a nivel global que pensemos también en la comunidad, la resiliencia humana de la comunidad, pero también la resiliencia de los ecosistemas. Y nuestros servicios sabemos que están impactados por el cambio climático, y también nuestra respuesta adecuada tiene un impacto también muy importante en los recursos hídricos y en los ecosistemas. Es decir, no perdamos esta visión también, como tú decías ahora, Mar, es pensar en más servicios. Estamos utilizando y haciendo uso de un recurso, que es el agua, que es compartido y que tiene distintos usos. Los servicios de agua, saneamiento y higiene es un uso, el riego y la agricultura es otro, pero también ha de haber un mínimo de servicio para los ecosistemas. Entonces yo quería hacer este punto y otro punto final, porque entiendo, Mar, que vamos mal de tiempo. Solamente quería decir que no se nos olvide que para trabajar en la resiliencia de nuestros servicios, muchos de nosotros, y yo incluido, somos ingenieros, y entonces se nos va todo el pensamiento muchas veces a la infraestructura y hacer la infraestructura más resiliente, redundancia de los servicios, almacenar más agua, cuestiones muy ingenieriles. Pero que no se nos olvide que para poder hacer nuestros servicios resilientes tenemos que trabajar a nivel nacional, a nivel subnacional y a nivel local y de infraestructura. Que debemos de trabajar también con cuestiones de políticas y estrategias, institutional arrangements, arreglos institucionales, la financiación de nuestro sector, las conexiones con la financiación climática y
otro punto que es la capacidad de desarrollo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, evidentemente este webinario está contribuyendo a la capacidad de desarrollo, pero que no se nos olvide que más allá de la infraestructura hay otros ámbitos que también necesitamos abordar para hacer que nuestros servicios en el terreno, que es lo más importante, sean resilientes. Pero lo dejo ahí, Mar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y esto me ayuda a unir con una de las preguntas que más me ha descolocado, ¿no? De las que hemos recibido. Han sido más de 20. Y una de ellas hablaba, concretamente Juan Polo, nos decía que cómo se puede hablar de la resiliencia climática cuando hay pasivos ambientales mineros que afectan en la cuenca alta de la mina, ¿no? Estamos aquí con indicadores de la resiliencia, la sostenibilidad, de la gestión del sistema de la infraestructura, de si vincular a salud, y un compañero nos está comentando que qué pasa, ¿no? Cuando las aguas que bebe la comunidad vienen ya contaminadas por acciones que no tienen que ver con el cambio climático, sino con una actividad como es la minera, ¿no? Con tanto impacto en la calidad del agua. Entonces, bueno, el tema es complicado. No podemos limitarnos a una visión desde la ingeniería. Eso está, bueno, desde la ingeniería clásica, digamos. La ingeniería es al final sistemas que interaccionan y los sistemas son todos muy complejos, pero que tenemos que también, eso, como nos decía ahora y nos recordaba José Gesti, es tener esa visión más política, más amplia. Fortalecer a las comunidades significa fortalecer sus sistemas de agua y saneamiento, y eso pasa también por tener esa mirada amplia e integrar estos aspectos que, más allá del cambio climático, además del cambio climático, están poniendo en riesgo la seguridad, la salud y los derechos humanos de estas comunidades. Así que, bueno, como hemos dicho hace unos minutos, los retos son enormes, pero es importante, y hoy tenemos que irnos contentos de que por lo menos estamos viendo que desde muchos sitios a la vez se están dando pasos para cambiar esa mentalidad y, sobre todo, pues exigir a nuestros gobernantes, que al final son los titulares de obligaciones de la garantía de estos derechos humanos, el que pongan la mirada y pongan en la agenda estas prioridades. Sé que Sanitation and Water for All lo está haciendo, lo va a hacer dentro de unos días en Madrid, esperamos que con muchísimo éxito. Y nada más, acabamos ya este seminario con unos minutos de retraso, pero no quería dejar de dar la palabra final, para el cierre final, a Natalia Agullón, que desde el Fondo del Agua, como directora técnica del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación, nos va a dar esas palabras de cierre y agradeciendo a todos los ponentes, porque no puede ser de otra manera, todas sus valiosísimas aportaciones. Natalia, cuando quieras. Muchas gracias, María del Mar. Y muchas gracias a todos los asistentes, que además han estado ahí bien activos, preguntando y cuestionando. Gracias también, por supuesto, a los organizadores. Enhorabuena a los ponentes, tanto de Ongawa como de eCatalyst, como de UNICEF, la Universidad Politécnica de Madrid, el Haya de Costa Rica, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, Natalia, Gonzalo como consultores individuales. Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante. Ha quedado claro que este tipo de herramientas está ya ayudando a mejorar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en comunidades rurales, analizando su vulnerabilidad, proponiendo alternativas, recomendaciones, soluciones, ¿no? Y creo que también es evidente que estas herramientas tienen un gran potencial para mejorar ciertamente la sostenibilidad y la resiliencia de estos servicios de agua y saneamiento. Así que enhorabuena, enhorabuena por la creatividad, por la innovación puestas al servicio de los derechos humanos y de la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Y me atrevo a lanzar un guante por si alguien lo recoge, ¿no? Yo creo que viendo el interés de estas herramientas, nos podríamos emplazar a que cada una de las instituciones que habéis desarrollado las herramientas organicéis un taller online más detallado, ¿no? Se nos ha quedado el tiempo corto porque eran muchas cosas y a lo mejor las comunidades están pensando, bueno, ¿y cómo en concreto aplico esta herramienta y qué pasos hay que dar? ¿Cómo me la instalo? ¿Necesita wifi? ¿Necesita conexión? ¿No? Ha habido preguntas en esa línea. Yo creo que, bueno, podría estar bien un taller detallado de cada una de las herramientas para que las comunidades realmente se puedan apropiar y utilizarlas, ya que tan generosamente las habéis desarrollado y las habéis puesto al servicio de todos. Así que enhorabuena y muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias a todos y eso. Muchísimas gracias tanto a ponentes como a participantes. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.